Buenos días, Stephanie, mucho gusto estar en contacto directo. Buenos días y gracias por acompañarnos. ¿Ese incremento se esperaría que siga al alza en las próximas semanas cuando ya hay un número tan importante de contagiados o creen que estamos ahora mismo pasando el pico más alto? De acuerdo a la información que tenemos de otros países que empezaron el incremento de casos de Omicron, como fue Sudáfrica, el Reino Unido, en Europa, en Estados Unidos, observamos que más o menos a las 3 o 4 semanas empieza a aplanarse la curva y a reducirse. Nosotros estamos cumpliendo la 4ª semana de este incremento donde estamos duplicando prácticamente de una semana a otra. Esperamos, ojalá que esta sea o la última semana o la semana de mayor crecimiento y empecemos ya a tener una reducción de casos. Nos beneficia el hecho de que tenemos una población altamente vacunada y esperamos que eso redunde en ir mejorando las condiciones epidemiológicas. Hoy hay una población altamente vacunada, dice usted, y también ya bastantes contagiados. Por el alto número de contagios, la rapidez que estamos viendo en la transmisibilidad de Omicron, hay médicos que decían que esta variante podría ser una especie de vacuna para el mundo, la inmunidad de rebaño de la que tanto se ha hablado. ¿Podría empezar a considerarse así? Esto es probable siempre y cuando no hayan otras mutaciones que reemplacen a la variable Omicron en nivel de contagio y también en nivel de gravedad. Si es que esta variable resulta ser la más eficiente de las variables que se han producido, esto podría ser así, podría ser que esta variable sea la que se mantenga ya endémicamente a nivel mundial. Sin embargo, todavía tenemos ciertas poblaciones en el mundo, especialmente en el África, en el Asia, que tienen muy poco nivel de vacunación y por lo tanto el nivel de reproducción de infección es más alto y este puede generar eventualmente otras posibles mutaciones, ¿no? Esto depende realmente de la evolución del virus que vayamos observando en los próximos meses. Por ende, podría hacernos pensar en días esperanzadores, pero va a depender entonces de que no aparezcan estas nuevas variantes pronto. Pienso en el caso de Suecia, por ejemplo, casi 2 años después de que el COVID llegó a Europa, la inmunidad que tenía Suecia en la primera mitad del 2020 parece ahora perdida cuando llega una variante que funciona distinto, que contagia igual, aunque para los ya contagiados o vacunados, aún con anticuerpos con menor agresividad, pero chao inmunidad, si hablábamos de eso. Entonces, no podemos hablar aún con tanta gente contagiada, con anticuerpos, de que podríamos estar llegando al final. Tocará esperar a ver qué pasa con nuevas variantes o mutaciones en el caso de que así se den. Así es, porque en este caso esta variante Omicron tiene la facilidad de saltarse esa inmunidad, ¿no? Es decir, volver a infectar a personas que ya estuvieron enfermas o infectar a personas que tienen la vacunación. A pesar de que el comportamiento de la infección en estas personas es más leve, es menos grave que en las personas no vacunadas, en las cuales, a pesar de las características de la variante, sí observamos una probabilidad mayor de desarrollar una modalidad moderada o grave o requerir hospitalización, ¿no? De todas maneras, esto es algo que tenemos que seguir observando. No hemos logrado una vacuna que proteja totalmente del contagio de la variante Omicron, pero sí protege altamente de la posibilidad de desarrollar una modalidad grave, hospitalizarse o morir. Informaron que el grupo poblacional con mayor número de casos nuevos es de 20 a 49 años, pero de hospitalizaciones es de personas mayores de 50 años o con enfermedades coexistentes o sin vacunas, pero también están viendo un mayor número de niños, de pequeños o menores de 5 años de edad, por eso la suspensión en clases presenciales otra vez. Así es, el número de personas
entre los 20 y 49 años que se contagian es mayor. Seguramente esto porque son las personas que están saliendo de casa, que están aglomerándose, que van a reuniones, etcétera. Sin embargo, las personas que se contagian en el hogar son los mayores de 50 y 65 años, ¿no? Del total de defunciones que tenemos, por ejemplo, la semana pasada, que son alrededor de 36, más otras 6 que están por comprobarse, solamente 3 ocurren en el grupo de 20 a 49 años y casi todas, el 80%, ocurren en la población de 50 y más, y especialmente en la de más de 65. También hemos detectado un número de casos importante en niños. Los niños, desde incluso los menores de 1 año, sí se están contagiando. Tenemos alrededor de 47 niños hospitalizados por Omicron en todo el país, y especialmente la mayor parte son niños menores de 5 años o de 5 a 17 años que no tuvieron vacuna. El presidente ha anunciado que están viendo ya por eso el tema de las vacunas para niños de 3 y 4 años, que serían los rangos que están faltando. ¿Eso sería en febrero o para cuándo? Sí, nosotros esperamos empezar la vacunación de los niños en febrero, posiblemente la segunda semana de febrero. Estamos concretando la importación de un número mayor de vacunas que está previsto llegar la última semana de enero o la primera de febrero, y con eso tendríamos ya la capacidad de iniciar la vacunación adicionalmente a los niños en este rango de edad de 3 y 4 años, que es el que nos está faltando. ¿Y saben con qué vacuna sería eso? Esto sería con vacuna Sinovac, ¿no? Está demostrado que esta vacuna la consideramos en el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización del Ministerio como una vacuna segura. Tanto los pediatras, los inmunólogos, los infectólogos del comité nos han recomendado. Ok, la misma que aplicaron para mayores de 5. Ahora, hay 2 cantones, viceministro, que están categorizados en verde, tienen 26 en amarillo y 193 en rojo, la mayoría. Pero ¿qué es lo que se está viendo en esos rojos como mayor medio de contagio? Porque es que hay 2 que sí logran mantenerse en verde, o los que están incluso en amarillo, ¿qué estarían haciendo para estar mejor? Bueno, nosotros el indicador de riesgo epidemiológico mide varias variables. Uno es el nivel de transmisión, es decir, cuántos casos nuevos se están dando en el cantón, cuál es además la frecuencia y la tendencia de las últimas 2 semanas. Observamos también el nivel de contagio. Se mide a través del índice R0, es decir, cuántas personas se están contagiando. Los cantones que están en rojo están sobre 2, es decir, que cada contagiado al menos está contagiando a 2 o más personas. Y también medimos el porcentaje de pruebas positivas. El porcentaje de pruebas positivas de PCR a nivel nacional en este momento está sobre el 50%, cuando en octubre lo teníamos bajo el 5%. Además medimos cuál es la presión sobre el sistema de salud, sobre las camas hospitalarias o las camas UCI en la provincia y en el cantón, y la vigilancia epidemiológica. En ese sentido, son estos cantones en verde, aquellos que tienen un menor nivel de transmisión, tienen menor presión sobre los servicios, hay menos personas hospitalizadas y tienen también un buen nivel de vacunación, ¿no? Prácticamente tenemos cantones en verde o en amarillo casi en todas las provincias del país, excepto en las que tienen bajos niveles de vacunación, como son Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas. Son las provincias donde las coberturas totales de vacunación están más bajas y que también están presentando mayores índices de contagio. Entonces, la positividad viral con pruebas es del 50%. Eso quiere decir que de 100 muestras que están llegando a los laboratorios, 52 más o menos están saliendo positivas, y eso significa que hay mucha gente que está faltando a sus lugares de trabajo. Pero, ¿qué están viendo en cuanto al tiempo
trabajo para el que ya deberán regresar. Me refiero con Omicron, el CDC acortó los tiempos, hablaba de 5 días de aislamiento, después 5 días con mascarilla, sí, pero que ya no se necesitarían estas cuarentenas de 15 días. Es correcto. También el Ministerio de Salud ha emitido un lineamiento en el cual identificamos que en los casos sintomáticos o que tienen positividad de laboratorio, el tiempo de aislamiento debe ser de 10 días. Y para poder retornar a las actividades, especialmente si tenemos al menos 3 días ya asintomáticos, se puede volver manteniendo las medidas de bioseguridad, especialmente la mascarilla. En el caso de contactos directos con sospecha de transmisión, pero asintomáticos, hemos reducido a 7 días el tiempo de aislamiento. Si es que no hay síntomas o no hay una prueba positiva, se puede volver al trabajo, a las actividades. Pero especialmente llamamos a la población para que mantenga de una forma responsable el aislamiento. Es decir, si usted tiene síntomas de gripe, tiene dolor de cabeza, tiene congestión nasal, ronquera, malestar del cuerpo o algo de fiebre, incluso si son leves, debe autoaislarse, evitar salir para evitar contagiar. Si es que se mantiene en casa una persona con síntomas leves, hay que mantener con mascarilla al resto de miembros de la familia mientras esté en contacto con la persona, también para evitar el contacto. Porque lo que dijo el CDC es que hay demostración científica ya de que la mayoría de las transmisiones de SARS-CoV-2 están ocurriendo en los primeros días de la enfermedad, es decir, por lo general en el primero y el segundo día antes del comienzo de los síntomas y en los 2 a 3 días posteriores. Esto un poco para saber y salvaguardar, además, hablando de los reintegros laborales importantes, que no se extiendan a días innecesarios, que afecta también la productividad de nuestro país, pero sabiendo cuáles son los mayores días probables de contagio con esta variante. Es correcto, justamente por eso nosotros estamos manteniendo estos 7 días de aislamiento y esperamos que puedan reintegrarse al trabajo si es que ya tienen 3 días asintomáticos, ¿no? Esto yo creo que ayuda mucho a restablecer la actividad laboral. Viceministro, usted indicó ayer que teníamos un 84% de hospitalizaciones de las camas UCI asignadas, del 56% en hospitalización general. ¿Y cómo se están preparando entonces para las próximas semanas en el caso de que se genere una mayor presión en casas de salud? Porque el COE ya nos hablaba hoy de que lo que no se había visto antes en cuanto a listas de espera ya se están viendo. Así es. Nosotros estamos manteniendo a nivel de cada provincia, a nivel de cada zona, un grupo de trabajo para la gestión de pacientes interinstitucional. Hace 2 semanas hemos constituido ya este grupo junto con el IES, con la policía, con Sanidad Militar, con la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados para ir analizando y monitoreando la demanda de camas de hospitalización y de UCI diariamente. En este momento, por ejemplo, nosotros tenemos asignadas 522 puestos UCI a nivel nacional entre el sistema público y privado, pero el total de puestos UCI a nivel nacional es de 1.403. En este momento, como usted dice, la ocupación a nivel del sistema público está en alrededor del 78% y en el sistema privado del 50%. Sin embargo, conforme va aumentando la demanda, nosotros vamos incrementando el número de camas, reasignando camas UCI de otros servicios. En este momento estamos buscando también el incremento de personal, moviendo recursos para atender otro tipo de patologías, especialmente en Guayaquil, en el Monte Sinaí y el Hospital Guasmo Sur, y estamos apoyando al IES ahora, movilizando equipos como respiradores, etcétera, al Hospital Los Ceibos. Es decir, entre los diversos sistemas estamos buscando la forma de ir incrementando la oferta. En el resto del país, salvo Manabí, que también tiene una alta demanda y listas de espera,
tenemos la dotación de camas UCI y la dotación de camas a nivel de hospitalización, y todavía tenemos capacidad de crecer. Es parte del panorama, la situación por Omicron en nuestro país en las últimas horas, lo que estamos viendo. El doctor José Ruales, el viceministro de Salud, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Stephanie, y siempre a las órdenes para poder